ello que pasó el turno primero, la primera oradora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, para hacer conciencia de que la Guardia Nacional, de aprobarse como sucederá, pasará a este cuerpo armado que nació en este gobierno que se mece con un espíritu de protección civil a formar parte de un ejército mexicano de forma permanente con mando y formación militar. Para esto, la diputada de la bancada naranja, como te decía, fue la primera en presentar esta moción suspensiva, fue rechazada, lo hizo el panista Héctor Saúl Telles Hernández. El primer gobierno de la austeridad es el que más recursos billonarios se le han asignado en la historia de este país para ejercer la labor de seguridad sin resultado alguno. Y del PRI, Víctor Samuel Palma César también lamentó que el propio Ejecutivo abandone sus ideales al haber promovido evitar en la época de Calderón la militarización del país y prometer que esto jamás sucedería, crear un cuerpo de seguridad civil y a estas alturas pasar a hacer esta militarización. Por parte de Morena nos llamó mucho la atención un Erubiel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México, que habló de las bondades de más de 1,600 familias, 160,000 familias, van a recibir al pasar de la Guardia Nacional al Ejército las prestaciones de militares. El ISFAM, los sueldos, las becas para sus hijos desde preescolar hasta universidad, pero esto cuesta. Entonces veremos también, Enrique, el impacto en el presupuesto a partir de que esto cobre vigencia y el próximo gasto tenga que considerar estos cuerpos dentro del gasto del Ejército Mexicano en la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos pendientes, siguen los posicionamientos, acaba de terminar la participación de Dolores Padierna, vamos a ver cuántas rondas se permiten antes de la votación en lo general. Se sabe que será una ríspida sesión, la de ayer fueron 9 horas cuando todos estaban de acuerdo. Sí, exactamente, ayer que había algún consenso, entiendo, unánime sobre lo que se estaba discutiendo, se prolongó durante más de 9 horas y bueno, hoy lo que está por delante es la discusión de esta reforma que incluye el mando militar para la Guardia Nacional. Maru Rojas, muchísimas gracias. Y además ya mencionaba a Maru Rojas el tema del presupuesto, obviamente la expectativa con la toma de posesión de la presidenta electa en cuanto a las finanzas públicas, pues es importante por lo que hereda la presidenta electa Claudia Sheinbaum y por el margen que tendrá pues para todos estos cambios, ¿no? Que tienen que ver con organización de elecciones en el Poder Judicial, con estos beneficios que son bien merecidos para los elementos de la Guardia Nacional y sus familias, pero que, como decía Maru Rojas, cuestan, con el rescate de Pemex, en fin, una serie de asignaturas que se antojan complicadas para las finanzas públicas en la nueva administración, o al menos en el inicio de la nueva administración. Pero saludo con mucho gusto a Denise Merker para platicar justamente de este tema de la Guardia Nacional. Denise, entre la oposición el argumento que me parece, la verdad, pues razonable y completamente válido, ¿no? Que durante años en la oposición, una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador fue justamente la crítica a la militarización de los cuerpos de seguridad, con la que ha continuado y que claramente ha profundizado. ¿Cómo estás, Enrique? Me da gusto saludarte y saludar a todos los que te escuchan. Déjame nada más disentir porque creo que el tema no es una cuestión de dinero. A mí me parece que a los que trabajan en materia de seguridad, policías, militares y demás, en realidad con ellos tenemos una deuda enorme, porque requerirían estar con todas las prestaciones, con todos los seguros, con todo. Entonces, no me parece que digamos que el tema para discutirlo es la carga que va a significar en el presupuesto. Ningún país que pretenda tener seguridad puede pichicatearle a quienes lo defienden los beneficios que tendrían que tener por una tarea tan difícil, tan sacrificada. A mí me parece que aquí, sin embargo, estamos ante el sinsentido de la política, porque se está discutiendo con gran pasión algo que ya está en los hechos ocurriendo, a pesar de que el presidente no pudo inicialmente pasar digamos que esta Guardia Nacional dependiera del Ejército. En los hechos así ha sido. Es un tema que ha sido recurrente no de este gobierno, sino de los últimos, por lo menos 3, 4 gobiernos. Estoy hablando de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y ahora del presidente, el recurrir al ejército para tratar de resolver un tema que no se ha resuelto y que desde luego esto no es lo que lo va a resolver. Y a mí ahí me parece el sinsentido. Uno, ya es en los hechos, así opera. Ha operado como algo militar y sigue siendo algo militar y en realidad nunca ha habido un mando civil sobre el tema. Segundo, tampoco estamos hablando aquí
de que esto lo va a resolver, porque no es cierto. Entonces, esto no va a resolverlo, lo saben todos los que están ahí participando. Esto no significa que no vamos a seguir necesitando que tarde o temprano se construya una policía y policías capaces que se dediquen a la tarea de la policía, que es distinta a la tarea para la cual están entrenados los militares. Entonces te digo, me parece que son estas reformas, incluida la anterior, que es la reforma judicial, y esta votación de hoy, son reformas o discusiones sin sentido en materia de políticas públicas y de solución de los conflictos, y que el sentido que sí tiene es el sentido del poder. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente nos están diciendo quién manda, que ni falta que hace. Pero así estamos, es decir, con discusiones que tenemos arrastrando muchísimo tiempo, con consensos que arrastramos desde hace mucho tiempo, que no funciona la justicia, no funciona, hay que modificarla, sí, pero entonces llega una modificación que a nadie convence ni a los mismos que la votaron y que no resuelve el tema. Y luego en este tema de la seguridad, bueno, que le tienes que dar el mando de la Guardia Civil a los militares porque Andrés Manuel considera que eso los vuelve más incorruptibles. Pon tú, el tema no es ese, no resuelve el asunto de fondo y los que están ahí también lo saben. Entonces, sí, por eso te digo, sin sentido de la política y sentido del poder. Sí, dices, no resuelve el problema de raíz. Parece que parte de esa solución de origen tiene que ver con los cuerpos policíacos municipales, locales, estatales, y donde los tiempos de la seguridad no corresponden a los tiempos políticos. Es decir, para arreglar algo así, pues requeriría de años y esto... Y requiere de esfuerzos. De esfuerzos, sí. y de inversión. De costos que ya, políticos, ¿no? Y ya se ha hecho, porque también lo platicábamos, ya hay casos de éxito en México, algunos a los que se les dio continuidad, otros a los que no se les ha dado, pero ya hemos tenido experiencias de pacificación en ciertas zonas, en algunos estados, y nunca ha sido el ejército el que lo ha resuelto. Ha sido una inversión en policías estatales, ha habido una presión para hacerlo. ¿Qué es lo que impide que esto se haga? Es una pregunta que los políticos nos tendrían que decir. ¿Qué intereses? Que se repliquen modelos como el de Coahuila, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué problemas tienen políticos que les impiden? ¿Qué implica? ¿Qué poderes implica que ellos abdiquen de qué cosas para que realmente se construya una policía y se llegue a un acuerdo mucho más allá de 1, 2, 3 partidos y que esto se permita o se pueda sostener en el tiempo para construir una institución que efectivamente desde lo civil pueda hacer el trabajo que tiene que hacer una policía? Pasar la Guardia Nacional o no a lo militar, que la pasen, no va a ser por ahí que lo vamos a resolver. Estos señores con una formación militar lo que pueden hacer es tener presencia, lo disuasivo que eso puede hacer ha sido bastante bajo, pero no van a poder hacer el trabajo que se está requiriendo en el país para recuperar zonas y para pacificar zonas. Entonces, son conversaciones muy apasionadas y lo más impresionante es, hay un consenso. La mayoría de los que están ahí discutiendo saben esto. También sabían que la votación de golpe de todos los jueces o correrlos a todos de un solo golpe, pues era nada más meternos en un problema. También eso lo sabían. Entonces estamos en otra lógica y es la lógica del poder, no es la lógica de la política. Pues ahí lo tiene Denise Merker, como siempre un gusto, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Un gusto. Bueno, vámonos.